Paz de Cristo a vosotros. Paz a vosotros. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Padre. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu gran amor, Señor. Santo, 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 santo. Santo y digno de suprema alabanza, mi Señor y Dios. Aleluya. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder. Gracias por tu gran amor, Señor. Santo, santo, santo. Bendecimos la vida, Señor, de los discípulos. Bendecimos la vida de los que van, Señor, a escuchar esta transmisión. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, gracias. Gracias, gracias, Padre Santo. Santo, santifica tu nombre, Padre. Y que venga tu reino, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, Señor, por mitigar nuestra sed. Gracias, Señor, por darnos de beber en ese pozo, Señor. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. A todo aquel que sufre o va llorando, la paz le ofrece por su sangre carmesí. Hay una canción que se llama La Peña de Oreb, muy de mucho tiempo ya, pero es una canción muy hermosa. Cristo es la peña de Oreb. Vamos a ver. Cristo es la peña. Cristo es la peña. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida, saludable para mí. A todo aquel que sufre o va llorando, la paz le ofrece por su sangre carmesí. Es menor, no tengo los tonos, no tengo los tonos, aleluya. Aleluya. Les prometo que los voy a investigar los tonos para cantar. Amén. Esta alabanza. Pero podemos cantarla sin guitarra. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. A todo aquel que sufre o va llorando, la paz le ofrece por su sangre carmesí. Ven a tomarla, es más dulce que la miel.
refresca el alma, refresca todo el ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Contemplo a Cristo por mí crucificado. En el Calvario es rico manantial de salvación y perdón para el pecado, de vida eterna y de gracia celestial. Ven a tomarla, es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo el ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Oh pecador, que vas por el desierto, por las candentes arenas del pecar. Oye la voz que dice ven y bebe. Es Jesucristo que te quiere rescatar. Ven a tomarla, es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo el ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Aleluya. Aleluya. La peña de Oreb sigue con vida. Es Cristo Jesús. La roca, todos bebían de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los seguía. Y la roca era Cristo. Miren, hermanos, Cristo los seguía en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, bebe de la fuente del agua de vida. Bebe. No hay nada que te imponga, porque Él está contigo. Aleluya. ¿Hay alguien en casa? Cristo es la peña de Oreb que está brotando, sigue brotando. Así que aprovechemos, hermanos, el tiempo, porque los días son malos. ¿Fuiste a escuchar un mensaje ayer a la iglesia? Sí. Pero ese mensaje te lo dio un hombre. Ahora hay un sumo sacerdote que está ministrando en un templo. Y ese sumo sacerdote es Cristo y tú eres ese templo. Deja que Él te hable, deja que Él te ministre. Aleluya. Así, capítulo 6 de 2 a los Corintios, hermanos. Aleluya. Dice, en el versículo 21, hemos estado diciendo antes, desde el jueves, hermanos, que así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Nosotros les rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, yo soy la justicia de Dios. Meditando, escuchando, mientras iba por el agua, aquí termino mi tiempo de meditación, de lectura de la Biblia, de oración que anuncié a las 6:40, a las 5:40, perdón.
Aquí termino porque termino de orar y me voy a las 6:40, me voy al agua y me voy escuchando la palabra de Dios. Y en tanto que escuchaba, se estacionó mi mente allí. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No sé, hermano, cómo está allá el asunto. No, creo que a mí se me cortó un poquito. Sí, hermano, empezamos, miren, lo que les voy a decir, contestándole a su pregunta, hermana Elizabeth. Hermanos, dormí poco, gracias a Dios. Nos acostamos como a la 1, a las 5 ya estaba despierto. Así que hay que aprovechar. Hay que aprovechar el tiempo. El sábado por la noche, empezamos nuestra primera vigilia como familia aquí en casa. Y quiero motivarlos, hermanos, a que empecemos, si nos podemos unir todos en una vigilia, todos los sábados, de ser posible, agarrar todos los sábados para velar, estar en una vigilia con el Señor, hasta que lleguemos a ir creciendo poco a poco, hasta que lleguemos a una velada. Así que ya no tendremos necesidad de hacer veladas en lo físico, sino que haremos veladas cada sábado, cuando ya nuestro cuerpo se vaya habituando más y nuestro anhelo por conocer a Dios. Haremos veladas cada sábado en línea, con el favor de Dios, hermanos. ¿Para qué? Porque se llega el tiempo de la graduación, hermanos. Se llega el tiempo de la graduación y necesito que se gradúen con honores. ¿Cómo es graduarse con honores? Llenos del Espíritu Santo y utilizando los dones que el Señor les ha dado. Para que su ministerio sea efectivo, no sea como el de los hombres que andan con estrategias humanas o consultando la historia de los que quieren liberar, sino que el Señor Dios tiene todo en su control y Él nos revela. Así que les animo. Ahorita más tarde tengo que salir a Tijuana, con el favor de Dios. Hay una necesidad grande. Les pido la oración por nuestra hermana Rocío, la esposa de nuestro hermano Roberto Torres. Está grave, la han operado. He estado pidiendo en Luisito Flores será la oración por la hermana Rocío, enferma de los riñones. La han operado hasta el fin de semana, llevaba 6 operaciones. Está en cuidados intensivos y quiero ir a ver al hermano Roberto y a ver si podemos ver también a la hermana Rocío. Ya después habrá tiempo para dormir. Así que nos gozamos, hermanos. Amén. No sé, espero en Dios que no se corte. Señor, tome el control de esta transmisión en el nombre de Jesucristo. Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, hermano. Entonces Dios quiere hacer justicia. Pero justicia, hablando bíblicamente, es obedecer la palabra tal como está escrita. Y cuando empezamos a obedecer la palabra como está escrita, Dios nos hace justicia. Entonces podemos ser justos, podemos manifestar a Jesucristo, el justo. Pero para eso tenemos que entender el proceso, hermano. Porque al que no conoció pecado, ¿quién es el que no conoció pecado? El que nunca pecó, el que nunca hizo engaño, el que murió en la cruz del Calvario. Por eso, gracias a Dios que estamos en paralelo en la Caña Cascada con el escritor a los Hebreos,
Y estamos viendo precisamente cómo con una ofrenda Cristo Jesús hizo perfecto a los santificados, y Él no entró como el sumo sacerdote con sangre de los machos cabríos y de la becerra, sino Jesucristo entró con su propia sangre, y no al tabernáculo de la tierra, sino al tabernáculo que está en el cielo, la figura del verdadero, porque Él es el verdadero, no hay un falso. El que viene, el que quieren anunciar que viene, es el falso. Acuérdense bien, hermano, por favor, despierten. Se está anunciando que Cristo viene. La iglesia está anunciando que Cristo viene. Sí, hermano, Cristo viene. Pero ¿qué Cristo es el que viene? Porque si estuvieran de acuerdo en que Cristo viene a recoger a la iglesia y la iglesia ya se hubiera santificado, la iglesia ya se hubiera apartado de la apostasía, la iglesia ya se hubiera dedicado en espíritu, alma y cuerpo a servirle a Dios. Pero, ¿qué Cristo están esperando? Les va a llegar un Cristo a ellos, un falso Cristo que se llama el anticristo, pero lo van a ver como si fuera el Cristo. Pero nosotros, los que servimos en espíritu, no estamos esperando al anticristo, estamos esperando al que es espíritu, al que es vida. Aleluya. Por eso es tan importante entender lo que está pasando, para que nosotros, hermanos, nos preparemos para su venida. Porque a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y entonces me gozaré, y alabaré, adoraré y cantaré al Señor, porque ha llegado la hora del Cordero de Dios. Aleluya. Aleluya. La iglesia que no se está preparando, ¿qué está esperando? Los que siguen lo mismo, los que siguen haciendo lo mismo, ¿qué están esperando? A Cristo, ¿qué les va a llegar? Les va a llegar un Cristo falso, porque están trabajando falsamente. Un grito de júbilo, como dice nuestra hermana. ¡Woo! ¡Aleluya! Aunque parezca que nos digan que nos estamos saliendo y que estamos retrocediendo, no, nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino para preservación del alma. Aunque nos vean como raros, aunque nos vean como salidos, aunque nos manden afuera, es tan importante entender, yo necesito prepararme, viene el esposo, yo tengo que tener mi vestido blanco, sin mancha ni arruga. ¡Aleluya! ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en Cristo? Somos justicia de Dios nosotros. Es decir, la justicia de Dios se ha manifestado en nosotros ahora que estamos en Cristo. Y Dios sigue haciendo justicia, pero a través de nosotros. Por eso nuestros miembros tienen que ser presentados como miembros para servir a la justicia, no a la iniquidad. Por eso, al que no conoció pecado, después seguimos adelante. Tengo mucho que decir en lo que sigue adelante acerca de las tribulaciones, acerca de la persecución, acerca de los pleitos, acerca de las contiendas, acerca de todo, todo lo que nos han azotado, cómo nos han encarcelado, cómo nos han cercado para que no hagamos las cosas, para que hagamos lo que ellos quieren solamente y dejemos de servir en espíritu al Dios vivo. En trabajos, en desvelos, en ayunos, y tengo mucho que hablar, en pureza, en ciencia. Mira, hermano, cuando tu corazón se limpia, hermano, puedes detectar a los mentirosos.
Mientras tu corazón no se limpie, no puedes detectar la mentira. Porque eso se discierne por el Espíritu. Y entonces tú decides con quién juntarte. Entonces tú puedes escoger, tú tienes que tener cuidado para saber quiénes son tus amistades, con los cuales vas a tener un crecimiento y vas a escoger gente que sabes que necesita. ¿Para qué? Para ser discípulos de Cristo, para que ellos conozcan a Jesús. Y entonces, cuando ellos conocen a Jesús, tus amistades siempre van a durar para siempre, hermano. Sin necesidad de lisonjas, sin necesidad de apapachos, sin necesidad de vente para acá, mira, yo sí te quiero, mira, aquel no te entiende, aquel es duro, sin necesidad de labios lisonjeros, se les llama. Al que no conoció pecado, o sea, él fue hecho como Adán. La carne de María, ¿cómo se llama? El ADN de María era de pecado. El hecho de que era virgen no quiere decir que no era pecadora. Simplemente no había conocido varón. Pero su ADN era de pecado, por eso es que el que no conoció pecado, por, por nosotros fue hecho pecado. O sea, él tuvo que cargar el pecado de todos nosotros, hermanos, para que entiendas la justicia de Dios. Porque si no entendemos la justicia de Dios, voy a seguir esperando la justicia de los hombres. Y los hombres me van a estar condicionando lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Eso era en el Antiguo Testamento, donde todos los sacerdotes tenían el control de todas las cosas para aprobar al que sí y al que no. Hoy no, tenemos la aprobación del cielo. Aunque los hombres no nos aprueben, el cielo nos aprueba y nadie nos cierra porque Él abrió la puerta y cuando Él abre, nadie cierra. Pero cuando Él cierra, nadie abre y muchos se les van a cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque creen que son los más importantes, porque creen que son los que ellos tienen el control. Por eso es importante, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, todos mis pecados, como yo era pecado, mire, la naturaleza de Adán, ¿cuál fue? Después de que pecó, pecado. Por eso es que él no pudo tener opción a regresar a Dios. Por eso se le dijo, el día que comieres de este árbol vas a morir y no va a haber remedio para ti. Dice, sin remedio, sin salvación. Él no entendía la magnitud de obedecer la palabra de Dios porque la simiente de Dios que estaba en el primer Adán es la que iba a pasar, que era Cristo Jesús, es la que iba a pasar a toda la humanidad para que toda la tierra fuera llena de su gloria. Pero como pecó, entonces toda la tierra fue llena de pecado. Eso hizo que el diablo se entronizara aquí en la tierra. Pero el hecho de que el diablo entronizara aquí en la tierra y pusiera su trono aquí en la tierra, Dios nunca perdió su trono en el cielo. Y el cielo siempre gobierna sobre la tierra. ¿Hay alguien en casa? Por eso es que Dios le tuvo que decir a la serpiente, se va a levantar uno de la simiente de la mujer que tú engañaste. Se va a levantar uno, o sea, va a venir de una mujer uno que te va a pisar la cabeza. Lo único que tú vas a poder hacer es morderle el calcañar, pero nada más, ni a los talones le vas a llegar porque vas a llegar por abajo de los talones. Como dice el dicho del mundo ese, ni a los talones me llega. Pues Jesucristo pudo decir, ni a los talones me llega al Satanás. Un hombre de carne y hueso, lleno del Espíritu Santo.
un hombre de carne y hueso, lleno del Espíritu Santo, llamado Jesús, lo puso debajo de sus pies. Pero para poder ponerlo debajo de sus pies, él tuvo que quitarle el aguijón a la muerte. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Alguien dígame, por favor. ¿El aguijón de la muerte cuál es? El pecado. Gloria a Dios. Tú le quitas, tú agarras una abeja, hermana, le quitas el aguijón a la abeja, ¿y qué hace la abeja? ¿Puede picarle a alguien? Jamás. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Le quitó el aguijón a la muerte. Y la muerte tiene poder sobre nosotros. Se muere, pierde su eficacia. Y si Jesús le quita el aguijón a la muerte, le quita el aguijón que es el pecado, entonces Él se hace pecado. Y la muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros tenemos que morir. Porque esta carne y sangre no heredan el reino. Pero la muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros entendamos cómo es que Él fue hecho pecado. Él tomó el aguijón y se lo incrustó en su cuerpo. Y Él se hizo pecado. Todo el pecado pasó a Él. Y Él se hizo pecado. Y ahora nosotros somos hechos justicia. Ahora nosotros somos hechos justos. Porque el pecado no se enseñorea de nosotros. ¿Cómo fue posible que yo saliera de las cantinas y de los cabarets si no podía salir? Fue posible porque Él metió su espíritu por aquí hasta los pies. Y lo que estaba dentro salió. Y jamás volví a una cantina y un cabaret. ¿Por qué? Porque Él quitó el poder del pecado en mi vida. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entiende, por amor de Dios, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Ahora es justo que Él se manifieste en nosotros. Pero es injusto que te estén diciendo tú no puedes porque eres mujer. Es injusto que te estén diciendo que tú no puedes porque no tienes preparación. El pastor no quería que yo fuera pastor. Cuando a mí me mandaron a pastorear, el pastor no quería, porque yo no tenía experiencia para pastor o experiencia de pastor. Pero nunca nos dejaba predicar. Nos ponía a presidir nada más. Pero teníamos 20 y tantas personas capacitándolas para bautismo y no había células. ¿Hay alguien en casa? Justo es que Él pueda usar este cuerpo para mostrar su justicia. Porque en Él somos, en Él andamos,
y en Él estamos. Y si vivimos, ¿para quién vivimos? Para Él. Y si morimos, ¿para quién morimos? Para Él. Entonces Él nos va a resucitar. Por eso es que el apóstol Pablo, hermano, les decía, así, y vamos a retomar un poco lo del viernes. Así pues nosotros, capítulo 6, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que entiendan que el aguijón de la muerte, el pecado, Él lo quitó. Y ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Y si pecaremos, hermanos, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. ¿Dónde está el abogado? No tenemos que ir a buscarlo. Nuestro abogado no es el pastor, ni es el presbítero, ni es el obispo, es Jesucristo. Y Él está aquí. Usa la gracia. Es una desgracia que tú confíes más en los hombres que en Dios. Es una desgracia que tú confíes más en el pastor que en la gracia. Y si se enojan los pastores, que se enojen. ¿Por qué? Porque es quitarte la maldición, porque maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Por eso es que dentro de las iglesias está la gente cautiva y no puede hacer nada. Si el pastor te dice, usted no va para allá, usted su conciencia se contamina y si usted va, se siente mal porque desobedeció al pastor. Sí, pero el pastor no es su señor, ni es su cabeza. Mi Señor se llama Jesús. Pero no cualquier Jesús, el Cristo. ¡Aleluya! Él me enseña a honrar y a respetar. Honra a los que merecen honra. Respeto a los que respetan. En la ley quedó escrito, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Con el íntegro serás íntegro, pero con el perverso serás severo. No recibas en vano la gracia de Dios. Usa la gracia. Que no te usen a ti para exhibir la gracia. Usa tú la gracia de Dios. Por eso dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. No te ha dejado solo el Señor. Dios no nos desampara, hermano. Hay un dicho por ahí que dicen que Dios aprieta, pero no ahorca. No, hermano, es un dicho, pero que está parafraseado popularmente, porque la Escritura dice, hermanos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. O sea, no va a permitir que el diablo abuse de nosotros, menos que el pastor abuse de nosotros, porque le va a ir como en feria. Así que nosotros tenemos que confiar en esa gracia.
Por eso es tan importante entender, hermano. Y entonces vuelve a decir, ahora le está hablando a los corintios que se salían cada rato, les dice, he aquí ahora es tiempo aceptable, he aquí ahora es el día de salvación. Nosotros se lo estamos aplicando a los de afuera, pero el apóstol lo está diciendo a los de adentro, para que no descuidemos la salvación. Antes de aplicársela a los de afuera, yo necesito aplicármela a mí mismo. ¿Hay alguien en casa? Y entonces, ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Entonces el apóstol nos dice, ¿cómo? Aquí enseguida. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¿Cómo? No hablamos mal de nadie. Si hablando aquí dicen que lo estamos haciendo por las personas, porque tienen discernimiento de espíritus, pero no disciernen el problema en el que están metidos en su casa. Son tan buenos para interpretar, o mejor dicho, para malinterpretar lo que nosotros estamos diciendo, porque según ellos tienen discernimiento, pero no son capaces de darse cuenta del pecado en el que están, porque no entienden el temor de Dios, que no se puede sacar argumentos por lo que se oye. Pero como ellos sí tienen el Espíritu Santo, dice, el hermano está hablando mal contra el hermano o contra la iglesia. Pero no disciernen entre el negro y el blanco. ¿Por qué? Porque lo están escuchando en la carne y están interpretando de acuerdo a la carne. ¿Por qué? Porque somos olor de muerte para los que son de la muerte y somos olor de vida para los que son de la vida. No estamos aquí para agradar a la gente. Y dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 10, si bien lo recuerdo, aquí adelantito está. Y dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hay alguien en casa. Así que no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¿El apóstol Pablo hablaba inspirado por Dios? Sí. Por eso estas cartas. Todo el mundo dice que son inspiradas por Dios. ¿Pero por qué lo mataron? ¿Los romanos lo mataron? No. Los judíos que estaban en Roma. Sus hermanos. Que decían, este habla contra Moisés y contra este templo y dice que va a ser destruido. Quiere cambiar nuestras costumbres. ¿Quién? ¿El apóstol Pablo o el Espíritu Santo? Nos dicen que pretendemos tener toda la revelación y ellos no aceptan un cambio. ¿Por qué? Porque ellos la tienen. Porque el Dios que ellos tienen ya se estacionó, ya no tiene que revelar nada. Ya le reveló a sus sabios. Pero la Escritura dice que ¿dónde está la sabiduría de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Dios va a deshacer toda la sabiduría de los sabios. Porque la sabiduría de Dios es locura para los hombres. Acabo de tener aquí a un doctor en divinidad aquí en casa el fin de semana. Y me dice, prepárate. Y me dieron ganas de contestarle, decir, ¿en qué quieres que me prepare? ¿En teología?
le hubiera preguntado, ¿en qué se preparó el apóstol Pedro para predicar el Evangelio? ¿En qué se preparó David para llegar a ser rey? ¿En qué se preparó José para llegar a ser el segundo de Faraón? ¿Hay alguien en casa? Mis respetos para el doctor en divinidad. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Me decía el doctor, Lupe, tú tienes un ministerio, mira, con tantos milagros, tú tendrías una iglesia enorme. ¿Qué? Okay. Eso es lo que ellos entienden. Ellos no entienden el espíritu. Ellos hablan rema. Para ellos todo es, su mundo es tener una iglesia, ser reconocido. Bendito sea el nombre del Señor. Porque nunca han escuchado la voz del Señor que dice, ustedes pastores me van a dar cuenta por cada una de las ovejas. ¿Ustedes creen que yo quería ser pastor? ¿Y saben lo que son ustedes? Ustedes son consecuencia de una visión. Se los voy a decir en el temor de Dios. En una visión el Señor me mostraba a los pastores del distrito en un río sucio, en un río no muy ancho, como de unos 10 metros de ancho, y estaban poniendo un chinchorro, una malla, para atrapar a todos los peces que iban por ese río. Y otros, la mayoría estaban buceando, se metían para el fondo, pero el agua les llegaba a la cintura apenas. Y se metían para abajo como si estuvieran buceando y todos los pies salían para arriba. O sea, dan la impresión, perdónenme pastores, pero es lo que el Señor me mostró, de que ustedes se meten a lo profundo. ¿Cómo se pueden meter a lo profundo? ¿Cómo pueden bucear en lo profundo de la palabra si apenas tienen el agua hasta la cintura? ¿No será que falta que el Señor los haga caminar otros 1000 codos para que el agua les llegue hasta los lomos? ¿Y no será que falta que la mitad del camino por recorrer, que les haga pasar otros 1000 para que eso se haga un río y no se pueda pasar sino a nado? Y ellos estaban buceando con el agua hasta la cintura. Y le decía yo, Señor, ¿cómo es posible, Señor, que crean ellos que están conociéndote y apenas tienen el agua hasta la cintura? De pronto, hermanos, ellos no sacaban un pez. De pronto, hermano, del río sale un pez enorme. Un pez enorme, hermano, y se viene volando hasta donde yo estoy. Y yo tengo que hacer así para recibirlo, porque viene por el aire y me cae en los brazos. Y es tan grande que no lo puedo sostener yo en mis brazos. Un pescado vivo, no muerto, un pez vivo, enorme, hermano. Y me cae en mis brazos. Y yo decía, Señor, es uno solo, hermano. No son muchos pescaditos. Aleluya, espero que Dios te dé entendimiento, pastor, tú que me estás escuchando.
Porque el remanente lo va a entender. Es un solo remanente. Es enorme, que yo no lo puedo sostener. Pero el Señor me lo entrega, en mis manos me lo entrega. Hay muchas cosas que me guardé desde el principio porque vi que entró alguien a decir, a decir, a decir. Y yo nomás los cotejaba con lo que el Señor me iba diciendo, y esto no coincide, esto para atrás, esto no coincide, esto para atrás. Ese es el remanente, hermano. Ese pez enorme que sale de ese río. Esos son ustedes. Esa es la carga que tengo en mi corazón. Muchos quieren que empiece una iglesia. Hay hermanos que me han dicho, hermano, voy a empezar una iglesia porque quiero ir. No, Dios no me está diciendo que forme una institución. Si todas las instituciones van a desaparecer, ni que forme mi iglesia. Escucha, por amor de Dios. Yo tengo que enseñarles esto, y esto viene de parte del Señor, hermano. Viene la hora en que nos van a cerrar los templos. Viene la hora en que nos van a cerrar el internet y nos van a aislar a todos. Pero vamos a seguir en comunión porque el Espíritu va a salir a donde está, y el Espíritu de usted va a salir a donde está la necesidad del remanente. Y Marta Chatmiller va a salir a visitar a Rufina Jacobo, y Abel Mesa va a salir a visitar en el Espíritu y a darle palabra a Elizabeth. Y Elizabeth va a salir a darle palabra a Blanquita. Blanquita va a salir a darle palabra a Esmeralda y a decirle, el Señor dice, haz esto, muévete para acá, muévete para allá. Porque no tendremos entonces morada fija. Porque la persecución no viene sobre la iglesia que está cómoda. La persecución viene sobre los que conocen al Espíritu Santo. Por eso yo digo, yo estoy preparando esta casa. Esta casa es, no sé cuántos va a traer el Señor aquí. Pero una cosa sí sé, no siempre vamos a estar viviendo aquí. ¿Cómo fue preparándome el Señor? 5 hermanas me han entregado las llaves de su casa. Hermano, aquí están las llaves de mi casa. Usted puede venir acá. A la hora que usted necesite, usted puede llegar. Yo decía, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Viene la hora en que vamos a necesitar moviéndonos. Porque, ¿cómo cree que existe la iglesia o cómo cree que vive la iglesia en Afganistán? No pueden congregarse en un templo. ¿Qué van a hacer los que están acostumbrados a congregarse en un templo, a depender de un pastor? Se van a enojar tanto que van a maldecir a sus pastores, porque nunca los enseñó y nunca los preparó. Cuando se den cuenta de la realidad, cómo la misma iglesia y el mismo sistema de la iglesia los va llevando y los va entregando al mismo anticristo, entonces no van a saber qué hacer más que renegar y maldecir. Porque no hubo tiempo para prepararse, entonces van a querer entrar y el Señor les va a decir, no les conozco. ¿Ahora entienden la parábola de las vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas? Y van a clamar al Señor y el Señor les va a decir, no los conozco. ¿Por qué? Porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Así que, hermanos, como dice el apóstol, os rogamos, hermano, que no reciban en vano la gracia de Dios. Tenemos que recomendarnos
Antes bien, dice el versículo 4, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Qué es un ministro de Dios? Es alguien que ministra la presencia de Dios, que no le anda rogando a los pecadores, anden, bautícense, anden, acepten a Cristo. No, hermano. El ruego de Dios no es el ruego del hombre. Cuando dice, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿Cómo? ¿Con ruegos de palabras? No. Con el poder del Espíritu. Por eso Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Para que puedan ser testigos. Para que puedan testificar de que yo voy en ustedes, porque así como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. Así como el Padre venía en mí, ahora yo voy en ustedes. Eso es lo que el apóstol les enseñaba, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Que no porque soy el director de los señores, que no porque soy el pastor, que no porque soy el evangelista. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Por eso dice, hermanos, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, no exigimos. Yo no exigí. ¿Por qué me quitaron del ministerio? ¿Por qué no me dieron la credencial? Ayer me encontré con un hermano que fue obispo y terminando su obispado simplemente lo sacaron, nunca le dieron carta. Nunca lo excomulgaron, simplemente le quitaron la iglesia y no le dieron otra y lo ignoraron. Pero si usted le pregunta a las autoridades, tienen un montón de cosas y argumentos que dicen de él, que por esto y que por esto y que por esto. A mí me sentaron en el banquito de los acusados, hermano, y los escuché con paciencia. Los escuché con paciencia y dije, Señor, como unos 40 minutos. Y luego me dice, ¿qué tienes que decir de esto, Rodríguez, el obispo? Y le digo yo, hermanos, una pregunta. ¿Todo lo que han dicho les consta? No, dijo. Entonces ustedes, la autoridad, está tomando decisión sobre mi vida y sobre mi familia en base a chismes y a mitotes. Hermano Rodríguez, es que tú no nos has dicho nada. Es que no me han preguntado, hermano. Ustedes hablaron, llegamos aquí, hablaron, y... Ay, hermano Rodríguez, dice, esto habla muy bien de ti, pero con ganas yo estaba molesto, hermano. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de autoridades tenemos nosotros? Que en base a chismes y a mitotes deciden sobre nuestras vidas. Y qué poca vergüenza. Y yo con paciencia les soporté. Y aquí estamos. Lo puedo ver, le puedo dar la mano y le puedo decir paz de Cristo, hermano. Pero como que tienen el sello de inmaculados en la mente. Donde nadie les puede decir nada. Pero el apóstol Pablo, delante de todos, agarró a Pedro y lo exhibió. Exhibió la hipocresía del apóstol Pedro. Y ahora tenemos a alguien más importante que el apóstol Pedro, porque dice, si tú hablas mal del pastor, te va a ir mal. No, Pablo no habló mal.
El hecho de decir el pecado que están haciendo no es hablar mal. El problema es que yo les dijera el nombre, aunque muchos saben, porque tienen el don de sospecha, o porque Dios se lo revele. En tribulaciones, hermano. Cuando el Señor me habló de la apostasía, al mismo tiempo Dios le habló a mi esposa y le dijo que la iglesia estaba muerta, que Él venía pronto. Y al mismo tiempo oía la voz del Señor que le decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han enviado. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, tu casa es dejada desierta. Indicándole al Señor que nos iban a apedrear, que nos iban a matar, que nos iban a hacer la vida imposible. Entonces, ¿hay alguien en casa? ¿Sabe lo que es vivir, hermano? Que le digan a usted: usted no tiene derecho a pastorear. Le damos una semana para que entregue la iglesia y vaya buscando el lugar a donde irse. Y que el otro día los veas y te digan: paz de Cristo, hermano, ¿cómo está? ¡Aleluya! Y tú les digas: amén, hermano, bien. El coraje de ver que no lograron envenenarte. Y como no pueden, buscan otra ocasión para hacerte la vida imposible. ¿Y cuál es el pecado mío? Orar por el pastorado. Escuchar la voz de Dios y decirle al obispo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Hay alguien en casa? En necesidades. Quítele la iglesia al obispo. A ver de qué va a trabajar. Por eso es que Dios nos permitió poner una tortillería. Y ya le heredamos a nuestros hijos. En angustias. Ya voy a parar aquí, hermano. Cuando nos vinimos para acá, mi nieta, Daira, estaba pequeña todavía. Se cayó. Estaba jugando con otras niñas que vinieron de Tijuana también. Nada más estaba construido lo de abajo, estábamos empezando a construir lo de arriba. Y andaban jugando aquí arriba. Aquí era como una bodega. Y la niña se cayó de aquí, de la parte de arriba. Y las niñas que estaban aquí con ella bajaron a decir que Daira se había caído. Hasta que bajaron, la vieron tirada. Cayó de cabeza, su cabeza se pegó en un bloque de concreto. Hasta que bajaron las niñas, yo estaba cociendo las tortillas. Y entró una niña diciendo:
Hermano, la Daira se cayó. Cuando llegamos, salimos corriendo porque las escuchamos aquí arriba. Se cayó de aquí de arriba del primer piso. Cuando llegamos, la niña estaba morada. Estaba morada, negra. Estaba muerta. Como yo estaba, mi esposa salió primero. Lucero estaba en otra parte, yo estaba más, y yo salí corriendo. Cuando salió mi esposa, y tenía a mi esposa al aire en los brazos sin respirar. Muerta. Mi hija se impactó tanto que apenas ahora que vino nuestra hermana que es profeta quedó libre. Porque la hermana le recordó. Le dijo, ¿tú pasaste un problema de angustia? Sí. Entonces quedó libre. Eso le había impedido tener otro hijo. Ahora viene otro hijo, ahora que quedó libre. Entonces mi esposa le dijo, levántala. La levantó. Y cuando la levantó, volvió a la vida, la pequeña. Entonces se la quité. La agarré en los brazos y corrí con ella a la cama. Y le vi su cabeza deforme, crecida para un lado. Y puse mi cabeza sobre su cabeza. Y agarré su cabeza en mi angustia. Y apreté su cabeza. Quería ponerla en su lugar. Y en mi angustia la puse en su lugar, la cabeza agarró su forma normal. Y la niña dejó de llorar. Y vi su cuerpo y su rodilla estaba al revés. Y no lo pensé dos veces, agarré su rodilla y la giré y la coloqué en su lugar. Y se colocó en su lugar la rodilla. Angustias de muerte. Y tenemos una nieta preciosa. ¿Por qué? Aleluya. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Paz de Cristo. Allá va. Angustias. Pelear contra miles y miles de demonios. Y sentir que te están venciendo y de pronto viene el Señor y tienen que salir huyendo todos. Nos recomendamos que en que tenemos éxito, en que tenemos una iglesia grande, en que soy el obispo, en que soy el presbítero, en que soy el pastor. ¿Cómo no servirle a Dios? ¿Cómo no servirle a Dios? Paz de Cristo.
Así que, hermanos, Dios puede hacer con nosotros lo que quiera, pero Dios nunca va a hacer nada malo sobre nosotros. Todo lo que venga, aunque parezca que es malo, nos ayuda para bien. No puedo presumir que tengo mis hijos perfectos, pero sí presumo que mis hijos aman a Dios y fluyen en el Espíritu, porque es Dios el que los hace fluir. Así que los bendigo, hermanos. Aleluya. Por eso es bien importante fijarnos en lo que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Bendecimos a nuestro Dios y bendigo a este remanente, ese pez enorme que Dios puso en nuestras manos. Y el que quiera estar aquí es el que Dios va a traer. Por eso es que yo no les ando diciendo, síganme, hermanos. Por eso es que yo no me ando promocionando en las redes sociales. Porque nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. ¿Para qué me afano en lo que Dios ya tiene preparado para mí? Mejor lo adoro, mejor lo busco, mejor me humillo. Así que los bendecimos, hermanos. Si algo tenemos de qué gloriarnos, es de que Cristo está en nosotros. Y Él se manifiesta su gracia en nuestras debilidades, no en lo fuerte que somos, no en lo grande que estamos, no en lo que hemos logrado. Así que los bendecimos, hermanos. Y preparémonos para el campamento en Culiacán. Culiacán necesita mucho de la paz de Dios. Y hasta allá iremos y la llevaremos. Y hasta donde el Señor nos conceda. Oremos, hermanos, porque ya hay proyecto para ir a Brasil en enero. Ya hay proyecto para ir a Brasil en enero y yo no lo determiné. Ya me dijo una hermana que quiere que vayamos a Brasil. Y si ya estamos en Brasil, pues iremos a ver a nuestro hermano Esteban en Uruguay, a nuestro hermano Vilches en Argentina, a nuestro hermano Jan en Paraguay, y a nuestra hermana Gloria Turra en Chile. Y estaremos en contacto con ellos con el favor de Dios para hacer un itinerario en el nombre de Jesucristo. Les amamos, hermanos. Oren por nosotros, que Dios nos concederá estar allá en Brasil, en el nombre de Jesucristo. Así que les bendecimos, hermanos. Ánimo. Aleluya. Usted es la justicia de Dios. Dios pondrá los medios, hermano, en el nombre de Jesús.